Muy bien, buenas tardes a todos los que no he alcanzado a saludar. Bueno, a los que saludé también, buenas tardes para todos. Hoy día vamos a seguir con nuestro análisis de arquitecturas de software genéricas que pueden servir, dependiendo, tal como lo hemos dicho ya varias veces, del contexto en el cual se vaya a utilizar ese sistema. Eso define, de alguna manera, ese contexto, digo, define si la arquitectura que hemos escogido para nuestro sistema que vamos a diseñar y desarrollar es adecuada o no. ¿Me sirve o no me sirve? Ya no todas las arquitecturas son válidas para cualquier sistema. Eso lo hemos visto varias veces. Así que ahí no tenemos problema. Bueno, ¿y qué estábamos viendo acá? Si ustedes se recuerdan, y no voy a volver hacia atrás en las láminas estas, pero decíamos que para definir una arquitectura tenemos que definir varias cosas. Uno, el contexto, que es lo que estábamos hablando recién. Dos, el modelo de estructuración, es decir, cómo se construyen, cómo se integran los distintos o cómo se diseñan los distintos componentes. Y en base a eso teníamos distintos tipos de arquitectura que proponían diferentes formas de definir estos componentes. La siguiente etapa era, o la siguiente fase, definir los modelos de control. Y en eso estábamos analizando la clase pasada. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, seguir analizando los modelos de control y la fase siguiente. Y dijimos, esto ya lo dijimos, lo vamos rápidamente para volver a sintonizarnos solamente. El modelo de control nos permite ver cómo el flujo de datos fluye entre los distintos componentes. ¿Ya? De qué manera estos componentes se relacionan entre sí y cómo se controla. Por eso se llaman modelos de control. Y dijimos hay dos tipos de controles, un control centralizado y un control basado en eventos. Y en el caso del control centralizado también dijimos que hay también dos modelos. El modelo call return, que ya lo analizamos, y el modelo de administrador. El modelo administrador es más global, más general, debido a que cumple una función más amplia. Permite coordinar múltiples procesos. Hay una lógica de activación de los distintos procesos y cómo se van comunicando entre ellos. Y el control basado en eventos, y aquí habíamos quedado en la clase anterior, es un control descentralizado y lo que hace este modelo, lo que hace es, tal como dice ahí, manejar eventos. ¿Y qué es lo que es un evento? Es una situación que ocurre en algún lugar del sistema y que genera una alerta. Entonces, estas alertas son el punto de partida del procesamiento, de alguna parte del procesamiento dentro del sistema. Y dijimos que hay dos tipos de manejadores de eventos. Transmisión múltiple, eventos producidos por transmisión múltiple, es decir, estas alertas, llamémoslas múltiples. Y el otro es el manejador de interrupciones. Y vamos a ver qué diferencia uno del otro. Entonces, este control descentralizado basado en eventos
Ya no tenemos como en el caso anterior, el control centralizado, en que hay alguien que está administrando y que está diciendo, hay que hacer esto, actívate, no te actives, etcétera, sino que esto es absolutamente descentralizado y cada componente reacciona en base al evento, en base a la alerta que se ha producido. En el caso de transmisión múltiple, vamos a avanzar para allá, tenemos dos tipos de componentes. Ahí dice, estamos usando el modelo publicador-suscriptor. Es decir, esos son los dos tipos de componentes. Los componentes que publican, que generan estas alertas, y los componentes que procesan, que se suscriben para procesar esas alertas, estos eventos. Entonces, en el fondo, los publicadores son los que, de alguna manera, podríamos decir, controlan qué es lo que pasa en el sistema. O sea, más que controlan, producen situaciones de operación dentro del sistema. Acá tenemos múltiples componentes, entonces hay componentes que eh, son los que manejan estas alertas, que son los suscriptores, y hay componentes que desencadenan estas alertas. Ahora, en términos un poco más aterrizados, porque a lo mejor todavía estamos medio en el aire teóricamente. Se llama transmisión múltiple porque se levanta una alerta en el sistema y esa alerta llega a todos los componentes del sistema, de ese sistema. Y aquellos que se suscribieron para procesar ese tipo de alerta son los que se van a activar, van a despertar. Digamos que en este modelo los procesos están, llamémoslo durmiendo, están en espera, esperando a que ocurra algo. Y cuando ese algo ocurre, se activan y procesan lo que sea que tengan que hacer. Y por otra parte están, bueno, esos son los suscriptores, y por otra parte están los publicadores, que son los que levantan estas alertas, que gatillan esto. Ahora, un suscriptor también puede generar una alerta, también puede publicar, también puede generar este evento. Entonces, tal como dice ahí, los componentes están distribuidos, forman parte de todo el sistema, y cómo van a estar, cuál va a ser su estructura, depende de la arquitectura, depende del modelo de estructuración que vimos en las clases anteriores. Entonces, estos componentes publican servicios, dicen, ok, aquí yo soy, no sé, XXX, hago tal cosa. Y en su proceso, o en su nivel de procesamiento, entonces permiten o posibilitan que se gatillen eventos, o, o ellos pueden suscribirse a eventos que se produzcan. Entonces, el ejemplo más simple y más cercano podemos, que nosotros podemos visualizar, espero que lo puedan visualizar ustedes, de este modelo de transmisión múltiple, es el que ocurre en una red TCP/IP.
En la red TCP/IP yo tengo múltiples computadores conectados a esa red. Y esos múltiples computadores están escuchando lo que pasa en la red. Entonces, si hay alguno de ellos que necesita algo o que quiere activar algo, en este caso quiero comunicarme, estoy en una red TCP, por lo tanto, yo quiero ser un cliente y quiero comunicarme con el servidor que está en la dirección XXX, la que sea. Entonces, lo que yo hago es enviar un mensaje a la red y pongo un mensaje que todo el mundo recibe. Por ejemplo, estoy haciendo un SSH a docencia.it.cl. Ese SSH, docencia.it.cl, va a generar una solicitud de conexión. Y esa solicitud de conexión le va a llegar a todos los computadores que estén conectados en la red. Pero solo el docencia.it.cl, ese computador que responde a ese nombre, es el que va a decir, esto es para mí y yo lo voy a procesar. Por lo tanto, voy a establecer la conexión, que es lo que me están pidiendo que haga. Y los otros computadores que están en la red dicen, no, esto no es para mí, así que chao, no lo pesco. No es mío. Y estos mensajes que fluyen por la red TCP son de distinto tipo, eventos de conexión, eventos de transmisión, quiero transmitir de A a B, de computador A al computador B, etcétera. Bueno, y eso es lo que permite, o sea, este esquema de transmisión múltiple, es el que permite en una red TCP, por ejemplo, que podamos, eh, ¿cómo lo podemos decir? Enterarnos de qué es lo que está pasando en la red, aun cuando el destino no seamos nosotros, porque igual lo vamos a recibir. Y así existen estos programas que permiten husmear adentro de una red para ver qué es lo que está pasando. Ya bueno, eso que lo usamos naturalmente todos los días cuando nos conectamos de un computador a otro en una red, es lo que ocurriría en un sistema que usa este mismo esquema, este mismo modelo de control. Cuando algún componente necesita algo, entonces levanta esta alerta, genera este mensaje que le llega a todo el mundo que está conectado ahí al sistema. Y como dice el dicho, al que le venga el sayo que se lo ponga, es decir, quien tiene que responder, que me responda. Y quien no tiene nada que hacer, que no se meta. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo? Veámoslo. Ventajas. Las vemos ahí. Ahí las vemos. Los componentes se activan en la medida que se van generando los eventos, que se generan estas alertas. Y le llegan al componente, bueno, a todos, pero el que se da por enterado es el componente destino de esa alerta o de ese mensaje. Los componentes están en cualquier parte, están distribuidos, lo único que necesitan es estar conectados al mismo ambiente para poder recibir las alertas. Y otra ventaja es que es un modelo simple. O sea, yo puedo poner nuevos componentes que hacen nuevos procesamientos o que piden nuevos requerimientos o que utilizan los requerimientos que ya existen. Entonces ellos levantan los eventos que necesitan como para recibir las respuestas y procesar y entregar los resultados. Ahora, esto es descentralizado, absolutamente descentralizado.
no hay nadie que está controlando. Y como no hay nadie que está controlando, no hay garantía de que alguien me responda cuando yo levanto un evento. Porque puede ser que nadie de los que están en este momento en el sistema, cuando digo nadie de los que están en el sistema me refiero a componentes, a programas, no estoy hablando de personas por si acaso. Ninguno de los componentes se dio por enterado. No era para ninguno de ellos esta alerta que yo levanté, este evento que generé. Por lo tanto, no tengo idea si alguien me va a responder o no. Y eso es una desventaja, porque puedo quedarme esperando por toda una eternidad a que alguien me responda. Evidentemente tengo que tener algún mecanismo de chequeo, de verificación. No puedo estar esperando infinitamente a que pase algo. Si después de un cierto tiempo no pasa nada, entonces digo, bueno, lo siento, no pasa nada. Y le informaré a mi usuario que su requerimiento no pudo ser satisfecho. O sea, la respuesta es o no es. ¿Es seguro que me va a responder alguien? No. Y en contrapartida, podríamos tener justamente lo contrario, que me respondan varios. Porque un evento X puede tener varios suscriptores a ese evento, es decir, varios manejadores de ese mismo evento. Entonces, yo levanté la alerta, generé el evento y me respondieron tres manejadores. Profe, ¿Sí, dime? pero, o sea, puede haber como una sobre, no sé cómo explicarlo, pero alguna sobre respuesta. O sea, tipo, de que hay como un mensaje, entonces llegan un montón de respuestas y se colapsa el sistema. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí, 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 correcto, sí, exactamente. Y eso es lo que apunta a esta desventaja Ah, ya, que ya. Perdón, es que no lo había entendido así, perdón. ya, Por no, eso está bien. pregunto. Perfecto, ¿no? Está muy bien, Pedro, que aclares. Y varios manejadores, por lo tanto yo recibo varias respuestas. ¿Y a quién le creo? O sea, si todas son iguales, fantástico. Mejor que mejor, estoy seguro que la respuesta que recibí es la correcta. Pero si tengo respuestas diferentes, ¿a quién le creo? ¿O cuál de ellas tomo? Entonces ese es un problema. Ese es un pequeño problema. Entonces tenemos los dos polos, los dos extremos. Nadie me va a responder. Es posible que nadie me responda. Y el otro extremo es varios me van a responder. Supongamos, por ejemplo, ¿cómo podría darse esta situación? Supongamos lo siguiente, tengo un sistema y uno de los componentes que tengo en el sistema lo que hace es manejar, acceder a una base de datos. Entonces él dice, yo soy el manejador de la base de datos. Muy bien, perfecto. Esa es su misión. Y hay un programa, otro componente, al cual está, el cual está interactuando con un usuario, con una persona, y esa persona se le ocurrió decirle a ese programa, a ese componente, que sería como el interfaz de usuario, eh, necesito saber el total de las ventas del día de hoy, supongamos. Esto es una tienda, una empresa. Entonces, el componente, llamémoslo componente cliente, pero cliente en el sentido de que está asociado al usuario, ¿no? No es cliente servidor ni nada de eso. El componente asociado al usuario, ya, digámoslo así para no enredarlo, va a generar un evento. Necesito el total de las ventas del día de hoy. Y eso lo va a transmitir a todos los sistemas, a todos los componentes que están en ese sistema. Y el componente que es el manejador de la base de datos va a decir, yo sé responder a eso. Por lo tanto, toma el requerimiento, lo procesa, accede a la base de datos, hace los cálculos que tenga que hacer y responde. Y al usuario
le va a llegar la respuesta que le estaba esperando. O sea, le va a llegar al componente con el cual ese usuario está interactuando. Perfecto. Pero supongamos que ahora tengo dos componentes que acceden a la base de datos. Y los dos se definieron como yo soy el manejador de la base de datos. Por lo tanto, cuando se envía este requerimiento, necesito el total de ventas del día de hoy, los dos van a responder y los dos van a acceder a la base de datos y los dos van a hacer los cálculos y van a entregar dos respuestas, uno cada uno. Si la respuesta es la misma, fantástico. Si la respuesta es distinta, tenemos un problema. ¿A quién le creemos? Porque a lo mejor el segundo componente que se definió como manejador de la base de datos, claro, maneja la base de datos, pero hace otras cosas. Tiene otras consideraciones, lo cual puede significar que es la respuesta que él entregue sea diferente. Porque supongamos que el componente 1 lo que hace es ir a la tabla de ventas y suma todas las ventas del día de hoy y dice hoy día se vendieron X. En cambio el otro componente que también se definió como manejador de la base de datos, dice no, lo que yo hago es decir lo que se vendió hoy y lo que se entregó hoy. Los productos que no se han despachado todavía no están vendidos. Entonces va a ir a la tabla, va a recorrer, buscar todos los productos vendidos hoy y despachados hoy, y esa es la respuesta que va a dar. Los dos están entregando información verídica, pero en distinto contexto. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. No es que uno sea una copia del otro, no es que sean dos instancias del mismo programa. Son dos programas distintos, son dos componentes diferentes, que manejan los datos de una forma un poquito distinta uno del otro. Ahora, otra, digamos, desventaja. Yo no la puse acá en esta lámina, pero podríamos decir que es desventaja. Podríamos decir que yo no sé cuánto tiempo va a tardar la respuesta. O sea, dijimos, un extremo es que nadie me responda. Otro extremo es que muchos me respondan. Pero entre uno y otro extremo, si alguien me responde, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a demorar en responderme? Y eso no lo sé. Y eso no lo sé. Entonces yo podría estar esperando, supongamos, genero el evento, necesito el total de ventas del día de hoy y digo, esta respuesta me tiene, yo voy a esperar máximo un minuto. Y al minuto digo, lo siento, señor usuario, no puedo responder. Pero supongamos que la respuesta venía en camino y llegó en el minuto, un segundo. Ya no me sirve. Ya no sirve porque ya le dije al usuario que no tenía respuesta. Entonces, no hay un control del tiempo en el cual yo voy a tener la respuesta. Hay un lapso de tiempo, hay un rango que yo debo de alguna manera acordar, definir. Y esto pasa generalmente eh, cuando un sistema, por ejemplo, el sistema de ventas, quiere recibir un pago y ese pago tiene que llegar de un banco, del banco del usuario que hizo la compra. Entonces, cuando el usuario dice quiero pagar, hay una comunicación con el banco hace los procesos que tenga que hacer con el usuario, la clave, etcétera, etcétera. Y en algún momento le va a decir al comercio que está vendiendo, a la empresa que está haciendo la venta, listo, ya te pagaron. Ahora, todo eso toma cierto tiempo. Y si yo
soy muy impaciente y no espero el tiempo suficiente, voy a perder la mitad de las ventas que no se van a concretar porque yo corté antes la comunicación, por ejemplo. O a lo mejor se produjo un problema en el camino y nunca me va a llegar. Alguien me respondió, pero nunca me llegó a mí. Y este es uno de los típicos problemas que ocurren en estos sistemas en que hay varios programas interactuando y en distintos lugares. Si yo envío una petición y la respuesta no me llega, supongamos yo, usuario, estoy interactuando con un programa que le dije quiero pagar, entonces el programa me pidió la clave y el PIN pass, lo que sea, y listo. Y yo espero que la respuesta que me diga está hecho el pago, pero nunca me llega esa respuesta. ¿Y qué hago? ¿Qué pienso que pasó? El requerimiento se perdió en el camino, por lo tanto mi cuenta corriente, mi cuenta de la tarjeta, lo que sea, no fue modificada, no pasó nada. Ya se perdió, bueno, no importa, lo haré de nuevo. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que, ¿y si llegó y si me descontó la plata? Y cuando me envió el aviso de vuelta diciéndome ya hiciste el pago, entonces ahí se produjo el problema. Y si yo vuelvo a hacer de nuevo el pago, voy a pagar 2 veces lo mismo. Complicado. Es uno de los problemas más complicados de manejar en este tipo de sistemas. ¿Aló, profe? ¿Sí? ¿Sí, Matías? Dime. ¿Sabe que a mí una vez me pasó eso que usted dice, de que yo pagué algo, hubo un error con el banco, pero el depósito se hizo? Yo llamé y me dijeron que simplemente esperara porque el sistema detectaba después que el pago se hizo, aunque no se reflejara por este error que hubo. Ujú. Exacto. Esa es una de las medidas de mitigación de este problema que yo estoy comentando. A mí me pasó algo así, profe, también, pero al revés. Me preocupé mucho porque pagué algo y ese algo no me llegó, pero se me descontó el dinero. Entonces después estuve, y era como algo caro igual, pues entonces estuve así como, ayuda, por favor, así como 5 horas. Entonces dije, y no, al banco como que no respondía, no pasaba nada. Y después como 5 horas después, no me llegó lo que tenía que llegarme, pero me apareció misteriosamente el dinero de nuevo en mi cuenta. Ya, sí. Sí, Entonces bueno. mi pregunta fue como, entonces, ¿cómo funciona el banco? Si es como que quizá esa transacción no llegó a puerto, entonces el dinero volvió a aparecer. Nunca supe cómo funcionó eso, en realidad. Ya, yo te puedo explicar si te interesa, si les interesa cómo funciona eso. Sí, 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 la verdad es que sí, porque por ejemplo, cuando uno compra algo, igual recibe un mail de confirmación por lo menos, pues entonces, pero si alcanzó a procesar como algo de la compra, no sé, o sea, yo por lo menos cuando he programado páginas y servicios de pago, como que no pasa eso, es como raro. Claro, porque tiene que ver en el fondo, ¿por qué no te pasa a ti? Porque probablemente el volumen de tráfico es bastante bajo. Por lo tanto, las probabilidades de que se pierda algo son bajas. En cambio, cuando hay alto tráfico, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con el Cyber X, Cyber Monday, que fue Cyber Tuesday, Cyber Wednesday, Cyber Jueves, Cyber Viernes, o sea, toda la semana. El tráfico aumentó mucho. El tráfico aumentó mucho y las probabilidades entonces de perder transacciones, de perder mensajes que van de un lado para otro son más altas. Porque en general los sistemas no están diseñados para soportar un alto flujo. A pesar que lo digan que sí, pero en realidad no. Bueno, el Lino en el chat nos había puesto hace un ratito que este sistema no sirve para un banco. Sí, sí sirve, hay que tomar medidas mitigadoras. ¿Y cuál es una de las medidas mitigadoras? Porque uno podría decir, ya, si no me llegó la respuesta, entonces voy a volver a insistir al banco a preguntarle, oye banco, ¿le cobraste a este niño, sí o no?
y supongamos que esa pregunta que yo estoy haciendo, o ese mensaje que estoy enviando, no le llega al banco y el banco no me responde nunca. Y de nuevo estamos en la misma. O sea, no me llega la respuesta a la pregunta de si hay respuesta o no. Entonces, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué hacen los sistemas? Hay un proceso que se llama conciliación bancaria. ¿Habían escuchado algo antes? ¿El concepto? Eso es cuando se hace en el banco así como la suma de todas las transferencias entre distintos bancos y se le traspasa la plata entre ellos, ¿no? No, Ah, no, ese es el canje, me equivoqué. no, ese es el canje, sí. Exactamente, ese es el canje. Pero, ¿cómo era el concepto, profe, perdón? Conciliación bancaria. Conciliar. Conciliar. ¿Qué significa el verbo conciliar? El verbo conciliar es, pongámonos de acuerdo. Tenemos una disputa, tenemos una diferencia de opinión, por lo tanto, conciliemos, pongámonos de acuerdo y seamos felices los dos. ¿Cómo se traduce eso a un sistema? Uno de los dos tiene que ser el, eh, el que manda, el importante, el que decide. Y en estos casos es el banco. Entonces, el banco tiene un archivo, iba a decir una lista, pero ya, en el fondo es un archivo, una tabla en la base de datos, en algún medio de almacenamiento, tiene todos los pagos que él reconoce que fueron efectuados y que se le descontó a la persona de su cuenta corriente, cuenta de crédito, lo que sea. Y por otra parte, la empresa dice, estos son todos los pagos que yo te pedí que hicieras. Entonces, ok, pongámonos de acuerdo. Tú me pediste que hiciera el pago A y yo efectivamente hice el pago A, le desconté la plata al usuario. Y te avisé a ti que ya lo había hecho. Pero si ese te avisé a ti que ya lo había hecho no te llegó, entonces ahora sí, está hecho el pago. Por lo tanto, despáchale el producto que este señor te compró. O da por pagado la cuenta de la luz o de lo que sea, del teléfono. Porque efectivamente se pagó. Esa es una situación. La otra situación es, yo te dije paga A o B, digamos B para no datos con las letras. Paga B y el banco me dice, no, jamás me llegó eso. Así que al usuario no le desconté la plata de su cuenta. Tú no tienes que hacer nada porque él no la ha pagado. No tienes que darla por pagada. Listo, perfecto, estamos de acuerdo. C. El, la empresa, en este caso la tienda, lo que sea, le dice al banco, oye banco, yo te pedí que hicieras este pago. C. El pago C. El banco dice, sí, efectivamente lo recibí, pero no lo hice, porque tuvo un problema. Entonces, de nuevo, no le alcancé a descontar la plata al usuario. Por lo tanto, no ha pagado. D. Y así hay un montón de situaciones en que se confronta lo que uno pidió con lo que el otro hizo. Y aquí el que manda siempre es el banco, porque es el que tiene la plata. Entonces, la otra alternativa, el D, es, te dije que pagaras, tú pagaste o no, sí, le pagué. Ah, pero yo anulé esa venta, dice la empresa. Por lo tanto, devuélvele la plata a su cuenta corriente o a su cuenta de crédito, lo que sea.
Entonces así se van cuadrando, van conciliando lo que uno hace, lo que uno hizo con lo que el otro le pidió. Entonces creo que Pedro decía, compró algo eh, que era bastante plata, no pasó nada y le descontaron de su cuenta y horas después mágicamente apareció la plata de vuelta. Y ese mágicamente fue después de que ocurriera ese proceso de conciliación. Profe, ¿Sí? aunque también eso se puede hacer a la inversa. ¿Qué significa la inversa? Que, por ejemplo, digamos que yo vendo algo en internet y me dicen, ok, te pago al tiro y recojo rápido. Y me pagan y se ve como que me pagaron, yo doy el producto y después la plata desaparece de mi cuenta. Mágicamente. A ver, perdón, de nuevo, me enredé. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el vendedor? Yo, por ejemplo, vendo algo Ya, y alguien me lo quiere comprar. ya. Entonces Una me dice, ok, relación, yo te pago. perdón, una relación entre tú y, y la otra persona que quiere comprar. Exacto, Ya, exacto. ya. ¿Y cómo te Me dice, paga? ok, yo te pago. Ahí está el problema. Si no me equivoco, creo que son como valevistas de transferencia, creo que se llama, donde se hace como, es como que se realiza el pago, pero después, al ver que la cuenta no tiene fondo, se cancela. Ya. O sea, ¿No, tú nunca he visto recibiste, ese tipo de estafa? sí, o sea, sí, pero o sea, eso ya es algo premeditado. Claro, claro. Probablemente porque el sistema de pago no es lo suficientemente robusto como para garantizar que cosas como esa no sucedan. Porque en el fondo el tipo te dice, ok, te pagué o te voy a pagar. En realidad debe decir te pagué y aquí está el comprobante. Y tú vas a tu... Porque te pagué porque te hice una transferencia, por ejemplo. Y tú entonces cobras esa transferencia y después de hacer eso, le envías el producto. Porque si le envías el producto antes, pasa lo que tú acabas de decir. Entonces aquí alguien tiene que confiar. El problema es que alguien tiene que confiar, ya sea el comprador o el vendedor. Porque el comprador puede decir, sí, le voy a pagar primero antes de recibir el producto, y ahí si no me lo envía nunca, me va a estafar. Y el vendedor dice, ok, tú me dices que me vas a pagar, me mandaste un vale vista de transferencia, pero yo lo voy a cobrar antes de enviarte el producto. Porque ¿quién me garantiza que tú me lo vas a pagar realmente, que no vas a anular esa compra? ¿Te fijas? Alguien tiene que confiar. Entonces, por eso es que yo decía, ¿quién es el que manda? El que manda es el que garantiza que va a cumplir con lo que le pidieron siempre. O sea, si me pidieron pagar, yo voy a pagar. Y garantizo que voy a pagar y no voy a hacer el loco. Esa es la idea. Bueno, este proceso de conciliación ocurre todos los días, en la noche. Por eso cuando uno llama al call center de alguna empresa y dice, mire, hice un pago y no me llegó la confirmación y bla, 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 te dicen, tranquilo, espérese un rato y mañana va a estar resuelto. ¿Por qué? Porque este proceso de conciliación ocurre en la noche y ahí es donde se arreglan todos los enredos. Que se pagó de más, porque yo me puse inquieto y pagué 2 veces, entonces me devuelven una de las 2 veces que se pagó, o no se pagó, entonces se deshace el proceso. Y así al siguiente día,
aparece todo saneado, todo cuadrado, todo perfecto. Entonces, esa es la medida que se toma, una medida de mitigación para resolver este problema que estábamos analizando. Bien, excelente. Entre paréntesis, les comento, me ha tocado hacer montones de sistemas de este estilo en, en mi vida. Y uno de los problemas más graves, más grandes que ocurren es ¿Alguno que precisamente... conozcamos, profe? No, ¿para qué me voy a estar cachiporreando las cosas que he hecho? Ya, profe. Puede decir así como a nuestro compañero, esto lo hizo mi profe. Claro. No, varios sistemas que están funcionando o que funcionaron, probablemente ya algunos ya no estén funcionando, los han cambiado, algo por el estilo. Pero sistemas de conciliación, sistemas de canje, sistemas de venta, no voy a decir de quién, de dónde, etcétera. Pero sí, en Chile hay varios sistemas que en algún momento funcionaron y que a lo mejor todavía siguen funcionando. Porque ya no tengo relación Así que con esa gracias a usted empresa. perdí esa plata, profe. Ya, no, ganaste, ¿cómo que perdiste? Bueno, sigamos. Entonces, este es el modelo de control descentralizado basado en eventos que se llama transmisión múltiple. ¿Cuál es el otro? Porque evidentemente hay otro. Todos estos tienen dos esquemas. El otro se llama manejo de interrupciones. Y uno dice, a ver, pero un momentito. Antes me dijo eventos, ahora me dice interrupción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre un evento y una interrupción? Sí, sí. La respuesta es sí. ¿Y cuál es la diferencia? Una interrupción es un evento. Sí, una interrupción es un evento, pero un evento de alta prioridad, que tiene que ser respondido al instante, inmediatamente, interrumpiendo cualquier otra cosa que en el sistema esté ocurriendo para poder procesar lo que esta interrupción me está pidiendo, lo que este evento me está pidiendo. Entonces, una interrupción es un evento de altísima prioridad que debe ser respondido en el acto, en el mismo momento en que se recibe ese evento o esta interrupción. Y este esquema de control de eventos o de interrupciones en este caso, ¿para qué tipo de sistemas es adecuado? Tal como dice ahí, sistemas en tiempo real, sistemas que tienen que responder sí o sí, sí o sí, en el mismo momento. Imagínense un sistema, pongámoslo así, en términos bien críticos, sistema de navegación de un avión que está recibiendo múltiples interrupciones de todos los sensores que tiene el avión en las distintas partes. Y normalmente esos sensores van a estar reportando una interrupción, o sea, genera una interrupción, genera un evento que le va a llegar, bueno, le llega a todo el mundo que está en la red, eso siempre sigue siendo igual, va a llegar a todos los sensores, pero solamente la caja de control, llamémosla así, que está en la cabina del piloto, es el que atiende esas interrupciones y las responde. Entonces, todo es normal, el avión va volando felizmente y de repente hay un sensor, digo sensor, pero no tengo idea cómo funcionan los aviones, pero más o menos, que dice
se perdió la presión de funcionamiento, supongamos, en el motor del ala izquierda. Falló el motor. Ya, esa interrupción, esa es una interrupción, es un evento que tiene que ser respondido inmediatamente. Alguna acción hay que tomar. En el momento, si no el avión se me cae. Si son dos motores, los aviones, bueno, dicen que los aviones de dos motores con uno todavía pueden seguir volando. Medio como de lado, pero siguen volando. Ya, ¿por qué? Porque están tomando acciones que hacen que las alas, los flaps y todas esas cosas raras que tienen los aviones equilibren el avión y permita seguir volando con un motor. Pero esa fue la respuesta a ese evento, a esa interrupción que se generó en el motor del ala izquierda. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo un poco más lúdico, menos trágico, como el caso del avión. Estoy jugando un juego y estoy controlando a un personaje que está peleando, que está tirando patadas, disparando, que es lo que sea. Se necesita que cada vez que yo genere una interrupción en el teclado, que presione el botón A, B, C o D o el que sea, esa interrupción, ese evento que estoy generando, genere una acción en el personaje que haga lo que yo estoy pidiendo. Y en el momento, no un minuto después, porque un minuto después va a ser demasiado tarde. Entonces, todos estos sistemas que necesitan respuesta inmediata son aquellos en los cuales se implementa, se usa este sistema de manejar estos eventos de alta prioridad, estas interrupciones. Y se llama interrupción a este evento porque interrumpe. Porque cualquier cosa que sea lo que esté sucediendo en el sistema, esa interrupción tiene que ser respondida inmediatamente. Se suspende todo lo otro para poder responder a esta interrupción. Ese es el concepto que sirve para sistemas tal como decíamos, que necesitan respuesta inmediata, sistemas en tiempo real, que estoy controlando algo. Estoy controlando fenómenos físicos que están ocurriendo. Por ejemplo, un avión volando, un reactivo que tiene que ser inyectado en un horno de fundición donde estoy haciendo cobre. Bueno, no estoy haciendo el cobre, estoy procesándolo. O el control de un personaje en un juego. Todos aquellos sistemas que necesitan respuesta inmediata. Tienen que ser, o no es que tengan que ser, sino que tienen este sistema de control a través de interrupciones. Y evidentemente tenemos que tener un manejador que responda a esa interrupción. Porque ya yo puedo generar la interrupción, le llegó a todo el mundo, pero nadie la pesca. Porque no hay ningún manejador que sepa manejar esa interrupción. Entonces no me sirve de nada. Y esto es lo que diferencia, bueno, entre otras cosas, no es la única diferencia, a el manejo de interrupciones versus el manejo de eventos. Porque en el manejo de eventos no es crítico. Si está, fantástico. Si no está, está bien. No importa. En este caso, tiene que estar. Tiene que estar. Por lo tanto, tiene que haber algún mecanismo que defina cuáles son las interrupciones que se pueden producir y cuáles son los manejadores para esas interrupciones. Y asegurarnos de que haya todos los manejadores disponibles para todas las interrupciones disponibles. Para todas las interrupciones que puedan ocurrir, que puedan suceder.
Un ejemplo muy cercano de sistemas que se mueven en torno a interrupciones es lo que ocurre en un computador. En un computador, cada vez que yo presiono una tecla, se genera una interrupción hacia el procesador, diciéndole, este señor presionó la tecla H. Entonces hay un evento hay un componente que maneja el evento de teclado, o sea, la interrupción producida por un evento en el teclado. El proceso quiere obtener datos de un dispositivo de almacenamiento, de un disco, por ejemplo. Entonces se genera una interrupción, en este caso al driver del disco, diciéndole, oye, necesito tal cosa. Y eso va a hacer que el driver despierte. Y, bueno, despierte en sentido figurado, evidentemente. Y haga lo que le están pidiendo hacer. Y responda. Ahí están los datos que me pediste. Y te va a responder al tiro, al momento, no te va a responder en un año más. En el caso de un computador no son situaciones críticas. Se puede esperar un poquito. Pero lo que ocurre es que lo que está haciendo en ese momento el procesador, lo que esté procesando, se interrumpe para poder procesar esta interrupción. Porque en definitiva, yo solamente voy a poder procesar aquellas interrupciones para las cuales existan manejadores. Obviamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si, supongamos, yo puedo procesar 4 interrupciones al mismo tiempo? ¿Por qué? Porque mi procesador es un procesador con 4 cores. Y ya sabemos, cada core es capaz de procesar algo. Entonces tengo un quad core. Listo. Puedo procesar 4 interrupciones al mismo tiempo. De 4 eventos, 4 situaciones que han ocurrido. ¿Qué pasa si se produce una quinta? Una quinta interrupción. ¿Qué hago? Dijimos, las interrupciones interrumpen. Entonces voy a tener que interrumpir la ejecución de una interrupción que ya se estaba procesando. Tengo un problema. Porque esa interrupción que yo acabo de interrumpir ya no va a responder inmediatamente. Porque va a tener que esperar a que la interrupción que me interrumpió termine de hacer lo que tenga que hacer para yo poder seguir. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo lo hacemos ahí? Bonito problema. Yo podría estar escribiendo en el teclado mucho, rápidamente, y cada tecla, dijimos, genera una interrupción. Entonces puedo generar 20, 30, 50 interrupciones en un ratito, menos de un segundo. La gracia es que el procesador procesa esas interrupciones en micronésimas de segundo, milésimas de millonésimas de segundo. Entonces yo jamás lo voy a pillar. Pero podría ser otro evento, no eventos de teclado. Podría ser cualquier otro tipo de eventos que se puedan generar rápidamente, no por la acción de un ser humano. Porque ahí nunca voy a pillar al computador. El computador va a ser siempre mucho más rápido que yo. Entonces, efectivamente, se podría producir el hecho de que una interrupción interrumpa el procesamiento de otra interrupción. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? En ese caso lo que se hace es definir prioridades dentro de las interrupciones. O sea, interrupciones de alta prioridad, de altísima prioridad, que son las que interrumpen y hacen lo que tienen que hacer en el momento. Después interrupciones
de una prioridad media, que si hay una interrupción que está siendo procesada con una prioridad superior a la que yo tengo, entonces yo tengo que esperar a que la otra termine, porque ella es más importante que yo. Y así es como se va controlando todo esto. Evidentemente, las últimas dos líneas de esta lámina, el proceso no bloquea, no es bloqueante. No bloquea nada, se hace en el momento. Interrumpe lo que cualquier otro haya estado haciendo, con la salvedad esta de las prioridades que acabamos de decir. Y el otro aspecto importante es que el proceso es paralelo. O sea, puedo tener múltiples interrupciones que se están procesando, que se están atendiendo simultáneamente. ¿Cuántas? Tantas como el procesador, donde estoy ejecutando todo esto, me lo permita. Un quad-core, 4, un 8-core, 8, y así sucesivamente. Este es el mecanismo de control más eficiente que puede existir, dado el contexto. Dado el contexto. O sea, mucho más eficiente que el manejar eventos, pero es mucho más crítico. Eso de estarse interrumpiendo. Y eso me recuerda, me cruzó por la mente así, un flash. Anoche, ustedes supongo que se enteraron, hubo un debate de los candidatos presidenciales. Y de repente era una chacota, porque todos hablaban al mismo tiempo y no se entendía nada de lo que estaban diciendo. Entonces ahí se estaban produciendo eventos, cada uno hablaba, pero nadie permitía que se procesara ese evento, ¿ya? Porque estaba generando eventos. Entonces todos estaban generando eventos. Y el pobre usuario que estaba escuchando esto no entendía nada, porque había superposición de palabras que estaban ocurriendo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de que no siempre hacer un sistema controlado por interrupciones es buena idea. Va a depender del contexto. Probablemente si quiero tener un control descentralizado me sirva más manejar eventos que manejar interrupciones. Pero evidentemente si el contexto de mi sistema es un sistema en tiempo real que tengo que responder en el momento, entonces no tengo vuelta, tiene que ser hecho de esta manera. Bien. Son las 18:40. Todavía nos quedan unos minutos para seguir avanzando. Entonces, resumen así rápido, tenemos dos mecanismos de control. Sí, Pedro ya se quiere ir. No, Pedro, todavía no. No, por si acaso, si es que se me olvidó, profe. Sigamos, sigamos, sigamos. Está bien, sí, sigamos. Todavía nos quedan 10 minutos. Entonces, tenemos dos mecanismos de control, centralizado y descentralizado. El centralizado es el que me permite definir mallas de procesamiento, en que todo lo que ocurre es predecible, porque después de A viene B, después de B vienen C, D y F, etc. Eso en el caso de centralizado. En el caso de descentralizado, acá no hay ninguna forma de predecir lo que va a ocurrir, porque los eventos van a suceder cuando sucedan. Entonces ahí tenemos la diferencia entre predictibilidad de lo que va a ocurrir, que sería el caso de
centralizado, donde yo defino mallas de proceso, a este otro esquema descentralizado en el cual nunca sé qué es lo que va a ocurrir al instante siguiente. Porque va a depender del evento que se genere, de la interrupción que se genere. Bien, eso con respecto a los modelos de control, que sería la fase 2 de nuestro análisis. La 0 era el contexto, la 1 era la estructuración, es decir, qué tipo de arquitectura vamos a usar, cómo se van a comportar estos componentes, qué van a tener, etc. Fase 2 es cómo interactúan entre sí, cómo se controla todo lo que va a ocurrir en el sistema. En general, todos los sistemas que se tienen que comunicar con otros sistemas usan el mecanismo de control de eventos. Es decir, yo levanto un evento, digo hay que hacer este pago y espero que me llegue la respuesta. En algún momento llegará la respuesta a ese evento. Porque yo no estoy conectado, comunicado directamente adentro del sistema del otro, de mi contraparte. Lo más que puedo hacer es enviarle algo, decirle, oye, necesito tal cosa. Eso es un evento. Y él me va a responder, ahí está lo que tú me pediste. En cambio, los sistemas de procesamiento continuo, llamémoslo así, el sistema en los cuales yo construyo una malla de proceso en que digo, tengo que ejecutar A, después viene B, C y D, y después de D viene E y F, y después de C y F viene J, etc. Entonces hay toda una predictibilidad de lo que va a ocurrir. Esos sistemas son más adecuados para tener un control centralizado, tipo administrador, que sería como el más genérico de los dos. Muy bien, sigamos avanzando. Siguiente fase, dijimos que teníamos la 0, la 1, la 2. La 2 era el modelo de control. Y la 3 es descomposición modular. Y aquí es donde ya entramos, como dicen los hípicos, en tierra derecha. Ya vemos la luz que está al final del túnel, ¿no? Estamos usando varias frases prestadas. Acá es donde ya vamos a aterrizar, vamos a cuajar, vamos a establecer y diseñar y definir y terminar de definir y estructurar cómo todos los componentes se van a organizar y cuáles van a ser y qué va a hacer cada uno, etc. Y se llama descomposición modular porque los componentes que hasta el momento eran una definición bastante genérica, bastante global, ahora lo voy a descomponer en cada una de las partes y piezas que forman ese componente. Y como dije, partes y piezas, se me vino a la mente un motor, un auto, un vehículo, un auto, en que yo lo primero bueno, para analizar el contexto y toda la historia, en algún momento definí, estos son los componentes, motor, caja de cambio, transmisión, no sé qué, yo no soy experto en mecánica, así que puedo estar diciendo puras tonteras. Entonces tengo el componente motor, tengo el componente transmisión, tengo el componente, no sé, el eléctrico, electrónico, lo que sea. Y ahora llega el momento de descomponer eso. Es decir, ya el motor, este componente motor, estas son las partes que tiene, los pistones, las camisas, lo que sea. Si hay algún fanático torque ahí me podría aportar qué es lo que tiene, cuáles son los componentes de un motor. Entonces ahora sí veo el motor.
pero no veo el motor como motor, sino que lo veo con sus componentes, con sus partes y piezas, no con sus componentes, con lo que lo compone, con todo lo que tengo que hacer para generar el motor. Entonces ahí tengo un componente. Pues tengo otro componente, el sistema de transmisión. Sistema de transmisión, que las ruedas y no sé qué, el cardán y esas cosas raras. Y en algún momento esto se integra uno con otro. ¿Cómo se controlan? ¿Cómo se comunican? Bueno, resulta que además tengo el chasis del vehículo, que tiene espacios para, o lugares para poner cada uno de estos componentes. Entonces el motor se comunica con el sistema de transmisión porque hay una correa que mueve que el motor y que eso hace que se mueva no sé qué, etcétera, etcétera. Vamos a aprender de mecánica también hoy día. Entonces el sistema de control y cómo se comunica, ahí está. Una cadena, una correa, un lo que sea. Y en el fondo, al ir definiendo cómo se descompone cada uno de los componentes en distintos módulos, estoy diciendo cómo estos módulos van a interactuar entre sí. En el caso del motor, la cadena de distribución o la correa de distribución o como se llame, que transmite el movimiento del motor hacia las ruedas. ¿Y? Perfecto. Perfecto mecánico. El auto no va a llegar a ninguna parte, sí. Bueno, no importa. Entonces, volviendo a nuestro tema, tenemos dos modelos que podemos implementar, que podemos usar para hacer esta descomposición, que es modelo de objetos y modelo de flujo de datos. Normalmente, normalmente hasta hace algún tiempo atrás se usaba el modelo de flujo de datos, que era lo natural. Cómo los datos van fluyendo de módulo en módulo para obtener la respuesta a lo que yo necesito. Era como lo más corriente, estoy hablando lo más común, estoy hablando, ¿cuánto? 60 años atrás, 70 años atrás, por ahí por los 60. Sí, 60 años atrás, los 60, fines de los 50, del siglo pasado. Que era, porque hasta ese entonces el concepto de objetos ni siquiera se había pensado, no se había desarrollado ni nada. Entonces todo se controlaba y se descomponía en base a cómo los datos tenían que ir fluyendo para ir haciendo el procesamiento. Entonces, modelo de objetos. ¿Qué es lo que defino? Aquí defino clases, objetos. O sea, estamos hablando de orientación a objetos. Defino clases. Esas clases tienen métodos, tienen atributos, permiten definir claramente qué es lo que hace la clase, qué es lo que hacen sus métodos. Entonces sería la clase motor, por ejemplo. Y la clase motor está integrada por los atributos A, B y C, o si es que ya llego al nivel básico, o si dentro del motor tengo algo que se puede descomponer a su vez, sería clases dentro de clases, objetos dentro de clases. Y entonces lo que tengo son este conjunto de clases que definen cierto funcionamiento y se crea en el proceso, vamos a crear objetos a partir de esas clases, objetos que van a ser en el fondo los que van a hacer el procesamiento, que se van a conectar entre ellos y que van a estar de alguna forma coordinados, que va a haber un modelo de control que va a permitir que todas estas operaciones ocurran. Entonces, la lámina anterior que decía permite visualizar el modelo de control, es por eso.
porque en base a cuál sea el modelo de estructuración, cuál sea el modelo de descomposición modular, es el modelo de control más adecuado. Oh, ya se quieren ir. Bueno. Sí, ya estamos pasados 2 minutos, no me he dado cuenta de la hora, estaba muy entusiasmado con mi clase de mecánica automotriz. Así que vamos a quedar hasta acá por hoy. Continuaremos el día viernes. Y recuérdense que hay un control en nuestro futuro cercano. No me da Eso- miedo, profe, si falta todavía. Sí, falta, pero son, ¿cuánto? 2 semanas. ¿Cuánto se demoran en pasar 2 semanas? Nada, la nada misma. Así que muy bien, muchas gracias por la asistencia y los comentarios de aquellos que comentaron. Me parece muy bien. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe. Cuídese. Chao, Buena chao, que tarde. estén bien. Gracias a ustedes también. Chao, Vicente. Vamos a tener la grabación. Chao, profe. Chao, chao, profe. Un gusto como Chao, siempre. Pedro. Gracias, Marcos. Chao. Detenemos la grabación. Y que tenga buena semana, profe. Muchas gracias, Marcos. Para ti también.